Saludos amigos, bienvenidos a esta sexta shiur sobre el Mashiach. El tema de hoy será la era premesiánica. Havarim, sin importar la naturaleza de la redención final, en general se entiende que el tiempo previo a la llegada del Mashiach, conocido como Ikvetá de Mashiach, los últimos pasos antes del Mashiach, según el Rav Zadok en Pocket Akarim número 6, tendrá características especiales y también discernibles. Ciertos desarrollos políticos, económicos y sociológicos marcarán este periodo y nos llevarán a preguntarnos: ¿acaso ya estamos viviendo en la era premesiánica? Parte A de esta shiur: antecedentes políticos. Punto número 1. En Tehilim, es decir, en Salmos, capítulo 147, verso 2, con Mesudot David, Jerusalén será reconstruida. Dice Tehilim, es decir, Salmos 147, versículo 2: el constructor de Jerusalén es Dios. Él reunirá a los remanentes de Israel. También Mesudot David dice: en el futuro Dios será el constructor de Jerusalén. Entonces Él reunirá en Jerusalén a los dispersos desde todos los rincones de la tierra. Punto número 2. El Talmud Babli, es decir, Talmud Babilonia, en el Tratado Megilá 17b, con el comentario de Rashi, dice: la tierra de Israel florecerá. Añade ahí el Talmud Babli: ¿por qué los sabios instituyeron que se diga la bendición por la reunión de los exiliados? Esto lo hacemos en la Amidá silenciosa, después de la bendición por la abundancia de los años, porque este orden de los eventos está aludido en el versículo: pero ustedes, montañas de Israel, harán brotar sus ramas y darán su fruto para mi pueblo Israel, porque están cerca del retorno, según se registra también en Yehezkel, es decir, Ezequiel, capítulo 36, verso 8. Hasta aquí en Talmud Babli. Luego el comentario de Rashi dice lo siguiente: esto implica que la reunión de los exilios o los exiliados tendrá lugar en un momento en que habrá cosechas abundantes. Hasta aquí la cita del Salmo y del comentario de Rashi. Punto número 3. Bereshit, es decir, Génesis, capítulo 25, 18 y 19, también con el comentario de Baal Haturim. Los pueblos árabes tendrán prominencia, pero finalmente caerán. Aquí las dos frases, tanto de Bereshit como el comentario de Baal Haturim, aparecen una a continuación de la otra. Bereshit dice: y él, los descendientes de Ismael, cayó delante de todos sus hermanos, y estas son las generaciones de Isaac. Hasta aquí la cita de Bereshit, el libro del Génesis. El Baal Haturim dice: estas dos frases están colocadas una a continuación de la otra, para enseñarnos que cuando Ismael, de quien descienden los árabes, caiga al final de los días, entonces se levantará el hijo de David, el Mashiach, quien es el descendiente de Isaac. Hasta aquí la cita de Bereshit y el comentario de Baal Haturim. Parte B. Los dolores de parto del Mashiach. Amigos, los sabios del Talmud anticiparon que el tiempo anterior a la llegada del Mashiach sería difícil y duro para el mundo en general, y también para los judíos en particular. Ellos se refirieron a este fenómeno como los dolores de parto del Mashiach. También se registra esto en el Talmud en Tratado Ketubot 111a. Por esta razón, algunos de los sabios en verdad temieron vivir en esa época. De todas maneras, en esa época es un periodo crucial que debe atravesarse en el camino hacia la llegada del Mashiach. Punto número 1. El Gaón de Vilna en Eben Shlema 11.5. La intensidad de la era premesiánica es el preludio al despertar de una nueva era, dice el Gaón de Vilna. A la redención la llamamos la mañana, tal como dice el versículo: llegará la mañana, es decir, la redención,
y también la noche para el malvado. También hay referencias a la redención como un nacimiento, tal como dice el versículo, porque Sion también ha dado a luz, así como la oscuridad más absoluta llega inmediatamente antes del comienzo del día, y la mujer embarazada sufre los mayores dolores justo antes del parto mismo, así también antes de la redención el exilio será más intenso de lo que ha sido durante toda la duración del exilio. Hasta aquí la cita del Gaón de Vilna. La oscuridad, amigos, y los dolores de parto tomarán la forma de una decadencia espiritual y de las virtudes morales. Punto número 2. Talmud Babli, Talmud de Babilonia, en el Tratado Sotá 49b. En la era premesiánica, la sociedad se deteriorará. Dice el Talmud Babli, en los tiempos previos a la llegada del Mashiach se incrementará la insolencia y disminuirá el honor. Los viñedos darán sus frutos con abundancia, pero el vino será muy caro. El gobierno caerá en la herejía y no habrá nadie que pueda reprenderlos. El sitio de reunión de los estudiosos será usado para la inmoralidad. El Galil será destruido, es decir, Galilea será destruido y los bordes serán desolados, y los habitantes de la frontera irán suplicando de lugar en lugar sin que nadie se compadezca de ellos. La sabiduría de los estudiosos se degenerará, quienes teman al pecado serán despreciados, faltará la verdad, los jóvenes humillarán a los ancianos se pondrán de pie ante la presencia de los jóvenes. El hijo se rebelará contra el padre, la hija contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. El rostro de la generación será como el rostro de un perro. Un hijo no se avergonzará delante de su padre. Entonces, ¿en quién podemos confiar? En nuestro Padre en los cielos. Hasta aquí la cita de el Talmud Babli. Punto número 3. Talmud Babli, en el Tratado Sanedrín 97a. En los tiempos previos a la llegada del Mashiach se deteriorará la erudición judía. Dice el Talmud Babli, dijo Rabí Yohanan, en la generación en la cual vendrá el hijo de David, el Mashiach, habrá pocos sabios de la Torá, y respecto al resto, sus ojos se perderán en la pena y el dolor. Habrá múltiples problemas y se decretarán nuevamente decretos malvados. Cada nuevo mal llegará rápidamente antes de que el anterior se haya acabado. Hasta aquí la cita del Talmud Babli. El propósito pues de este sufrimiento es pavimentar espiritualmente el camino de la llegada del Mashiach y de la nueva era que comenzará con él. Punto número 4. Rav Eliyahu Dessler, en Michtav Me'Eliyahu, volumen 5, en la página 207. El crecimiento del materialismo en la era premesiánica provocará un despertar espiritual que será la catálisis para la llegada del Mashiach. Dice Rav Eliyahu Dessler, en el mundo de la medicina se sabe que a las personas sanas se las inocula inyectándoles una forma debilitada de la enfermedad para despertar de esta manera anticuerpos que puedan luchar contra esa enfermedad. Lo mismo ocurre en los asuntos espirituales. A veces es necesario inyectar en nosotros mismos un estado de extremo materialismo, incluso en un momento en el cual la inclinación al bien no se ve atacada por la inclinación al mal, para lograr pues despertar la capacidad de la inclinación al bien de pelear en contra de la inclinación al mal cuando se presente la necesidad. Por esta razón Adán fue enviado al mundo físico, y esta es también la razón de la prueba de la era premesiánica. El despertar para luchar contra el materialismo será en sí mismo un catalizador espiritual para acercar la llegada del Mashiach. Hasta aquí la cita del Rav Eliyahu Dessler. Punto número 5 del mismo Rav Eliyahu Dessler. La oscuridad de la era premesiánica nos enseñará cuán espirituales realmente somos. Dice el Rav Eliyahu Dessler,
Otra razón para los sufrimientos de la era premesiánica es que es imposible valorar lo positivo sin ver su opuesto. Incluso respecto al futuro está escrito: retornarás y verás la diferencia entre el justo y el malvado, según se registra también en Malaquías 3.18, o sea, Malaquías 3.18. Una persona nunca descubrirá cuán espiritual es ella misma hasta que no entienda cuán materialista puede llegar a ser. Por esta razón, necesitamos la era premesiánica y toda su oscuridad. Hasta aquí la cita de Rav Eliyahu Dessler. Apreciados amigos, a pesar de que la era premesiánica es un momento, digamos, necesario en la preparación para la llegada del Mashiach, los difíciles desafíos espirituales presentados en esta época nunca pues se consideraron algo que la persona deba desear. Punto número 6. Talmud de Babilonia, en Talmud Babli, en el Tratado Sanedrín 98b. Algunos sabios desearon no ser testigos de los dolores de parto previos a la llegada del Mashiach. Dice el Talmud Babli: Ulá dijo que el Mashiach llegue, pero que yo no lo vea. También Rabá dijo lo mismo, que el Mashiach llegue, pero que yo no lo vea. Rabbi Yosef dijo que el Mashiach llegue y que yo tenga el mérito de sentarme a la sombra de la montura de su burro. Abayé le preguntó a Rabá: ¿cuál es la razón por la cual no deseas verlo? ¿Se debe a los dolores de parto anteriores a la llegada de Mashiach? Pero os he enseñado. Los discípulos de Rabbi Elazar le preguntaron: ¿qué debe hacer una persona para salvarse de los dolores de parto del Mashiach? Él respondió: dedicarse al estudio de la Torah y realizar actos de bien. Y tú, mi maestro, haces ambas cosas. Rabá respondió: temo que el pecado provoque que pierda mis méritos. Hasta aquí la cita del Talmud Babli. Parte C. ¿Acaso ya lo estamos viviendo? Punto número 1. Aryeh Kaplan, The Real Messiah, el verdadero Mashiach. En las páginas 83, 89 al 90, aparentemente en nuestros días se han cumplido las condiciones establecidas para la era premesiánica. Dice el Rav Aryeh Kaplan: si observamos sin prejuicios al mundo actual, veremos que vivimos en una época en la cual se están cumpliendo prácticamente todas las profecías judías relativas al preludio de la era mesiánica. Los estudios religiosos serán despreciados y utilizados por los no creyentes para reforzar sus propias causas. El gobierno negará a Dios. Las academias serán lugares de inmoralidad y se denigrará a los religiosos, según también se ve en el Tratado Sotá 49b, también en Sanedrín 97a y en Derech Eretz Sotá 10. El judaísmo sufrirá enormemente debido a estos trastornos. De acuerdo a una tradición, los judíos se dividirán en varios grupos, cada uno de los cuales aclamará poseer la verdad, haciendo que sea prácticamente imposible discernir el verdadero judaísmo del falso. Este es el significado de la profecía de Yeshayahu, ¿no? Isaías 59:15. Faltará la verdad. También en Sanedrín 97a se registra. También fue predicho que muchos abandonarán completamente el judaísmo, según el Ramban en Iger Temán 1. Por supuesto, habrá otros judíos que se mantendrán fieles a sus tradiciones. Una de las tradiciones más importantes respecto a la era mesiánica se refiere al retorno de la diáspora y el reasentamiento de la tierra de Israel. Esto comenzará con cierto grado de independencia política y, de acuerdo a algunas opiniones, con el permiso de las otras naciones. Hay numerosas tradiciones que afirman que los judíos comenzarán a regresar a la tierra de Israel como un preludio a la llegada del Mashiach. También hay una tradición que asegura que en esa época la tierra será cultivada, basándose en la profecía de Yehezkel. También pueden verlo en la Shiur número 4, en la parte A, en el punto 2. Bien amigos, hasta aquí esta sexta Shiur. Os espero para el día de mañana en la última Shiur, la séptima Shiur, séptima clase, sobre el Mashiach. Bien amigos, y con vosotros, Lehitraot.